quiero compartirles una reflexión que lleva por título el mismo cuento de siempre. El mismo cuento de siempre. Desde que comenzó la historia del hombre, la narrativa, la historia dice que siempre se repitió el mismo cuento, la misma historia. ¿Cuál es esa historia? El hombre tratando de vivir su vida lejos de Dios. Fue lo que hizo Adán, fue lo que hizo Eva en el Edén. Dios les había dado todo lo necesario para que ellos vivieran bien, y sin embargo dijeron: todo muy lindo, gracias Dios, gracias por lo que nos das, pero nosotros tenemos otros planes, tenemos otras intenciones, queremos hacer nuestra propia vida y no queremos que nos molestes. Fíjate lo que puede llegar a pensar el hombre, la mujer, sin considerar a Dios. Yo quiero vivir mi vida, pero Dios no quiero que me molestes. ¿Sí? Eso es lo que de alguna manera mucha gente dice cuando quita a Dios del centro de su vida. Dios no me moleste, yo quiero vivir mi vida, quiero hacer lo que a mí me parece, quiero caminar según mis criterios, mis pensamientos, mis intenciones. Así que Dios, gracias por todo lo que me querés dar, gracias por tus intenciones, pero yo tengo otros planes. Y eso tiene obviamente consecuencias, porque fuimos creados para vivir en plena comunión con Dios. Dentro nuestro, cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, cuando Cristo no es el centro de nuestra vida, hay un vacío enorme que no nos va a llenar ningún placer temporal y pasajero. No lo llena nada, por eso hay gente que se quita la vida, porque están vacíos. Gente que, pudiendo vivir una vida mejor, elige terminar mal sus días. ¿Por qué? Porque o terminan en la droga, o terminan en la delincuencia, o terminan asesinando a otros, matando a otros o quitándose la vida a ellos, porque no le encuentran el sentido a la vida. Y a veces cuando uno piensa, dice: bueno, pero esta persona tenía apenas 30 años. ¿Qué le pasó para tomar una decisión tan drástica? Y el vacío que solamente lo llena Jesús. El vacío en tu vida no lo va a llenar nada. Si no te llena Cristo, no te va a llenar nada. Por mucho que puedas tener, por mucho que podamos lograr en esta vida, si Cristo no llena nuestra vida por completo, no nos va a llenar absolutamente nada. ¿Sí? Entonces esa fue la narrativa del comienzo. El hombre viviendo a espaldas de Dios. El hombre le dijo a Dios: Dios, queremos otra clase de vida, otro tipo de vida, que en realidad no es vida, porque la vida es Cristo, y si Cristo en nuestra vida nos llena nuestra vida, estamos muertos, porque Cristo es la vida. ¿Amén? Entonces eso lo tenemos que tener claro, porque es lo que tenemos que dar a conocer a otros. Cuando vos te encuentres con alguien que está en depresión, que está pasando un tiempo difícil, lo único que tenés que decirles: mirá, si a vos no te llena Cristo, no te va a llenar absolutamente nada. Podés salir de ese estado hoy y mañana vas a volver a caer. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en el ser humano de que Cristo llene por completo cada recoveco, cada rincón de su ser. Si no te llena Cristo, no te va a llenar nada. Dentro o atrás nuestro hay una etiqueta que dice Made in Dios. A vos te hizo Dios. Dios te hizo a vos, Dios te fabricó. En el cielo te diseñó. El ensamble después se produjo acá en la tierra cuando tu padre y tu madre se unieron una noche fogosa, apasionada, y bueno, se produjo el ensamble. En mi caso fue Made in cielo y ensamblado en General Roca. ¿Fue? Las piezas se terminaron de ensamblar en General Roca. Y hace años lo mismo pasó con vos. No sé dónde naciste vos, pero en el lugar en que vos naciste se terminó de ensamblar la idea definitiva de Dios. Dios te pensó en el cielo, tus padres fueron el móvil que Dios usó para llevar a cabo su propósito de vida acerca de tu vida, y en el día que vos naciste, ese día fue el día que Dios dijo: lo voy a enviar a la tierra. Dice Génesis 11, del 1 al 9, la historia de la Torre de Babel. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué hicieron? Se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego.
y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová, ¿quién? Jehová, el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hasta ahí nomás. Lo primero que quiero decirte es que Babel significa confusión. Babel significa confusión. ¿Sí? Babel es el origen de lo que después en la Biblia se conoce como Babilonia. De Babel surge Babilonia. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, eso es lo primero que necesitamos saber. Babel significa confusión, y confusión significa mezclar y fundir completamente algo, o dos cosas. Significa también desorden, y significa estado de los sentidos o pensamientos en que uno es incapaz de discernir nada y lo percibe todo revuelto. ¿Nunca te pasó que la cabeza vos querías tomar una decisión pero no sabías qué hacer, estabas medio confundido entre varias alternativas? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Bueno, eso es Babel. Babel significa ¿qué? Confusión. De ahí surge el nombre de Babilonia. Vamos a ubicarnos geográficamente para que podamos hoy saber dónde estaba Babel, la torre de Babel. Inicialmente estuvo la torre de Babel en la zona que hoy es Irak. Puntualmente en la ciudad que se llama Bagdad. Para que ustedes se ubiquen, la torre estaba construida a 800 metros, dicen los historiadores, de lo que hoy es conocido como uno de los palacios que en su momento habitaba Saddam Hussein. ¿Sí? ¿Conocen ese personaje? ¿Lo han escuchado nombrar? Y estaba a 300 metros del río Éufrates. ¿Sí? Después lleguen a casa, agarren un mapa, busquen Irak, Bagdad, y ahí van a descubrir que en esa zona estaba ubicada, construida la torre de Babel. ¿Sí? Su altura no llegaba a los 100 metros, era bastante grande, pero no llegaba a los 100 metros. O sea, que imagínate lo que tenían que construir hacia arriba, ¿no? Un montón. El fundador de Babel fue un rey que se llamaba, ¿alguien sabe? ¿Cómo se llamaba el fundador de la torre de Babel, o de Babel, la ciudad donde se construyó la torre? Eso es porque no vieron las novelas turcas. Las hubiesen visto, hubiesen sabido quién era el quién. Las novelas turcas eran no. Las que las bíblicas. Las bíblicas. No vieron Génesis. Bueno, el creador de Babel se llamaba Nimrod, que fue el primer rey, el primer monarca que existió en la tierra post-diluvio. Nimrod fue el bisnieto de Noé. Y Nimrod fue un rey que vivió en total oposición a Dios. ¿Sabés lo que significa el nombre Nimrod? Rebelde. O rebelarse. ¿Se acuerdan cuando les decía el otro día que los nombres en la antigüedad eran proféticos? Entonces, imagínate lo que el padre ya había sentenciado sobre la vida de su hijo. Iba a ser un rebelde total. Y fue así. Vivió toda su vida en franca oposición a los planes y propósitos de Dios. Tremendo. Ahí construye Babel, y Babel
en la historia bíblica nos muestra que no era parte del plan de Dios. Babel fue una muestra de rebeldía hacia Dios, llevada a cabo por alguien que obviamente tenía un espíritu de rebeldía. Lo que vos estás edificando en este tiempo tiene que ver con todo aquello que hay primeramente en tu espíritu. Si vos estás edificando bien, es porque Cristo está gobernando tu vida. Si vos estás edificando mal, es porque probablemente puede haber confusión dentro tuyo. La confusión siempre lleva al desorden. Cuando una persona está confundida, perturbada en su mente y en su corazón, no puede tomar buenas decisiones. Entonces se equivoca y entra en un caos interminable. ¿Hasta qué? Hasta que Dios interviene y empieza a alumbrar y te empieza a mostrar y te empieza a decir, esto es lo que hay que ordenar. Entonces vuelve la paz, vuelve el orden y vuelve el gobierno de Jesús a tu vida. Por eso hay malas decisiones muchas veces, porque no tenemos claridad de qué es lo que tenemos que decidir y cómo. Hay confusión. ¿Sí? Entonces, a lo largo de los siglos y de la historia de la humanidad, el hombre ha tratado siempre, de manera reiterada, de dejar a Dios de lado. Siempre ha buscado la manera de construir una vida totalmente separada de Dios, pero siempre ha terminado en lo mismo. Dios termina imponiéndose a los planes y propósitos humanos. Porque Dios ya decidió en la eternidad qué es lo que ha de acontecer. Y aun cuando vos y yo tomamos decisiones incorrectas en nuestra vida, Dios permite que esas decisiones vengan, pero Él se opone tajantemente, interviene y te dice, es por acá, no es por acá. Mientras insistas por acá, te va a ir mal. Esa es la narrativa, es el mismo cuento de siempre. El hombre dejando a Dios fuera de su vida y pretendiendo que le vaya bien. Es imposible. Es imposible. Cuando miramos la historia, vemos a Adán y a Eva tratando de construir una vida lejos de los planes y propósitos divinos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo terminó la historia? Muy mal. Hasta nuestros días vivimos las consecuencias de esa mala decisión. Si vos creés que alguna decisión que tomás es inocente, no sabés lo que estás pensando. Porque ninguna decisión es inocente. Cada decisión que tomamos tiene sus consecuencias, para bien o para mal, pero tiene sus consecuencias. Construir una vida, edificar una vida lejos de Dios tiene sus consecuencias. Construir una vida donde Cristo es el centro también tiene sus consecuencias. Ambas son diferentes. ¿Sí? Hasta el día de hoy se siguen pagando las consecuencias de dichas decisiones. Adán y Eva. Vemos a la nación de Israel, por ejemplo, que por momentos pareciera querer meter a Dios dentro de su historia, pero ni bien mejoraba un poco el asunto, se alejaba de Dios nuevamente y los problemas volvían a invadirlos. Israel sabía que Dios le había dado promesas de bendición, pero a Israel poco le importaba. Entonces, cuando la cosa mejoraba un poquito, se alejaba de Dios y volvía a entrar en problemas. Entonces clamaba a Dios, Dios enviaba un libertador, los sacaba de esclavitud, les daba lo que necesitaban, lo que según Dios era parte de su plan. Israel volvía a hacer exactamente lo mismo. Volvía a pecar contra Dios, volvía a caer en esclavitud, clamaba a Dios, Dios enviaba un libertador y la historia de siempre. El mismo cuento de siempre. La misma narrativa del comienzo. Vemos hoy una cultura permeada por la influencia de ese espíritu de confusión que afecta a los niños y a los adultos, que afecta a pequeños y grandes, a hombres y mujeres, creyentes e incrédulos, blancos y negros, a los de River y a los de Boca. A todo el mundo afecta ese espíritu de confusión. No hace acepción de personas. Por eso la gente vive confundida hoy. Ya no sabe lo que es correcto, ya no sabe lo que es bueno, no sabe si tomar por acá o ir por este lado, no sabe qué camino tomar. Porque el espíritu de confusión está haciendo su trabajo. El espíritu de confusión trabaja con el espíritu de engaño. Explícame vos cómo hace una criatura para entender que nació contrario a lo que su sexualidad dice. Ese es el espíritu de Babel operando en la niñez. Y cuando hay un padre que avala eso,
Es el espíritu de confusión y de engaño operando en la mente y en el corazón de un hombre, de una mamá, de un papá que está avalando esa conducta de su hijo. Eso es Babel. Eso es Babilonia. Tratando de afectar tu identidad. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Babel confunde, Babilonia engaña, porque así es la cultura representada por estos días también, a través de un espíritu llamado confusión. Jesús nos adelantó en los evangelios que en los días previos a su regreso habría muchísima confusión y engaño. Hay gente que ya no sabe discernir qué es bueno y qué es malo. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Eso es confusión, eso es Babel. Eso es Babel. Entonces, el problema es que cuando no sabemos discernir, entender, caemos también en el engaño. Caemos también en el error. Ahora, Babel representa la intención del hombre y de la mujer de buscar construir una vida sin Dios. Babel representa la intención del ser humano de sacar a Dios de la ecuación. Dios, quiero que me bendigas, quiero que en esto me vaya bien, pero déjalo hacer, deja que yo lo haga a mi manera. Yo sé que vos esto, yo sé que vos aquello, pero deja que yo viva mi vida. Eso es lo que representa Babel. Es la más clara demostración de alguien que pretende llegar al cielo sin tener en cuenta a Dios para dicho objetivo. ¿Viste que lo leímos recién? Versículo 4, mirá lo que dice. Dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo. El hombre queriendo llegar al cielo sin tener en cuenta a Dios. Es imposible. El hombre queriendo construir una vida que lo conduzca al cielo sin tener en cuenta a Dios. Imposible. La terquedad, la obstinación del hombre es permanente. Quiero vivir como Babilonia me dice, pero quiero llegar al cielo. Quiero ser bendecido, pero quiero lo que me dice Babilonia, Babel. Es imposible. Ese es el espíritu de confusión que todavía inclusive se ha metido dentro de las congregaciones, que permea la iglesia, la vida de la iglesia. Quiero hacer mi vida, pero quiero que Dios me bendiga. Imposible. Imposible. Quiero llegar al cielo, quiero tocar el cielo, quiero las bendiciones del cielo, pero quiero vivir según mi parecer. Imposible. Quiero vivir según Babilonia, según Babel. Es imposible. Esa es la confusión que mucha gente tiene. Y Jesús fue claro, dijo, guarda porque muchos tropezarán, muchos van a ser atrapados, muchos van a ser engañados, van a ser confundidos, cuidado. El único camino al cielo, ¿quién es? Jesús. Fuera de Él no hay vida, no hay salvación, no hay esperanza. Si nuestra vida no está rendida a los pies de Cristo, entonces no tenemos esperanza. Si nuestra vida no ha sido una vida que se ha rendido ante la presencia de Dios, nuestra vida no tiene esperanza. Seguimos caminando sin fe y sin esperanza. No hay otro camino, no hay otra alternativa. Ahora, la terquedad del hombre de construir una vida sin Dios lo ha llevado a vivir mal, a padecer, a generar situaciones en su propia vida que eran innecesarias, eran evitables. Sabés que muchas decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida, las consecuencias de esas decisiones eran totalmente evitables, pero porque no consideramos a Dios, vinieron las consecuencias. Porque no tuvimos en cuenta a Dios. Dice la Biblia en el libro de Romanos, y como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para que no hagan lo que le agrada a Él, sino para que hagan según sus propias pasiones y deseos carnales. Es decir, llega un momento que Dios dice, con este no tengo más nada que hacer, que vaya, que haga lo que quiera. Porque la terquedad, la rebeldía y la obstinación siempre nos alejan definitivamente de Dios. Llega un momento que Dios dice, ok, ¿querés construir tu propia Babel? Dale por acá nomás. Dale. Yo ya
tenés que hacer. Pero vos insistís en construir tu propia torre, tu propia vida sin tenerme en cuenta, dale. ¿Por qué? Porque la mente obstinada, el corazón terco y obstinado, no escucha a Dios. Hay una mente embotada, un callo que se ha formado en la mente que no desarrolla la sensibilidad necesaria para discernir que es Dios el que está hablando. Te pasa a vos y me pasa a mí. ¿No le has dado muchas veces consejos a personas que terminaron haciendo lo que se les antojaba? Vinieron a vos, te buscaron para que les des un consejo. Vos les diste tu mejor consejo para ayudarlos a salir de ese problema, pero después hicieron exactamente lo que se les antojó. Y vos decís, ¿para qué me pedís un consejo? Y te sentiste mal, te sentiste frustrado, frustrada, porque vos decís, pucha, le dediqué 2 horas de mi vida que podría haber estado haciendo nada. Bueno, lo mismo siente Dios. Si nosotros que somos chiquitos, limitados, sentimos esa sensación, Dios hace lo mismo. Dios hace exactamente lo mismo. ¿Sabes que en Génesis, unos capítulos antes, dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre? Porque vio que el hombre no seguía lo que Dios había determinado para su bendición. Entonces dice que le dolió a Dios y dijo, raeré, voy a arrancar de sobre la faz de la tierra a todo hombre. O sea, imagínate que colmarle la paciencia a Dios, oh, hay que colmarle la paciencia a Dios, ¿no? Para que Dios diga, basta, voy a arrancar de la tierra a todos los hombres, todos los mortales. Y ahí vino el diluvio. Solo una familia se salvó. ¿Cuál? Noé y su familia. ¿Cómo era Noé? ¿Era terco? Era justo. Era íntegro delante de Dios. Porque Dios siempre preserva una generación de gente justa y de gente íntegra para llevar a cabo sus planes. Amén. Mirá lo que dice Romanos 6:23. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado siempre trae muerte, y eso lo tenemos que tener claro. El pecado no es algo inofensivo, no es algo inocente, no es algo que, bueno, es un errorcito, no, es algo que siempre trae muerte. El hombre le ha cambiado el nombre para calmar un poco su conciencia y no sentirse tan mal. Le ha puesto el nombre de, bueno, es un error, es una falla, y Dios dice, no es error, no es falla, es pecado. Y si es pecado, produce muerte, separación de Dios. ¿Sí? Entonces, ese fue el problema del pecado, por eso todavía hay muerte en medio nuestro. Cada vez que alguien está en pecado, tiene que saber que aunque esté vivo físicamente, para Dios está muerto espiritualmente. Viene a la iglesia, se reúne, canta lo mismo que cantamos nosotros, pero no se arrepintió, sigue en pecado, y aunque cante y haga lo mismo que hacemos todos, esa persona está muerta espiritualmente. No importa. No importa lo que haga, lo que importa es lo que sucedió o no dentro suyo. ¿Sí? Ahora, versículo 1, mirá lo que sucedió con Babel. Versículo 1 dice, perdón, el 2, me equivoqué yo ahí. Versículo 2 dice, finalizando, ¿qué es lo que hicieron? Y se establecieron allí. Versículo 2, ya cuando va terminando, dice, y se establecieron allí. Ahora, ¿cuál era el problema acá? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Dios reacciona como reacciona con esta gente? ¿Qué tenía de malo que se establezcan ahí? ¿Sabes qué era lo problemático de establecerse ahí? Que estaban invalidando el propósito de Dios de llenar toda la tierra. Dios les había dicho a Adán y a Eva, fructifiquen y multiplíquense y
y llenen la tierra. Cuando pasa lo del diluvio, Dios vuelve a hablar y dice, Génesis capítulo 9, dice, vayan y llenen la tierra. Entonces, estos rebeldes, ¿saben lo que hacen? Se establecen ahí. Acá nos vamos a quedar a vivir. Entonces Dios dice, ya los empieza a mirar de reojo, porque dice, estos no están cumpliendo con lo que yo les dije que hicieran. Se establecieron allí. Ellos voluntariamente dijeron, acá vamos a construir nuestra casita, en nuestra tiendita, vamos a ir a la tienda de telas y vamos a elegir las mejores telas, y vamos a hacer nuestra tiendita acá. Y Dios empieza a mirar y dice, me parece que vamos a tener que hacer algo acá, porque esta gente no está entendiendo. Ahora, Dios empieza a ver que esta gente en su corazón estaba tornándose rebelde y opositor a los planes de Él. ¿Y cuál es el problema o el peligro al que nos exponemos cuando decidimos seguir nuestros planes y no los de Dios? Que Dios mismo se levante en contra nuestra. El problema es que Dios se levante en contra nuestra por no obedecerlo y no seguir lo que Él dijo y pretender seguir nuestra propia voluntad. Dios se levantó. Cuando los vio establecidos ahí, dijo, algo vamos a tener que hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no cambia de plan. Él se mantiene firme y si Él te dijo, anda para allá, anda por acá, Dios está esperando que vos vayas por acá, no que le digas, voy a ir por acá. Pero Señor, bendecime porque necesito del cielo. Necesito tu bendición, quiero tu favor. Por acá. No, yo voy por acá. Por acá. No, yo voy por acá. Entonces vas a lograr que Dios se levante en tu contra. En lugar de contar con el favor y la gracia y la bendición de Dios sobre tu vida, vas a lograr que Dios se levante como un enemigo tuyo. ¿Sí? ¿Me sigue la idea? ¿Por qué? Porque Dios no cambia de parecer. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice Números. Dios no cambia de parecer. Por más que vos seas su hijo, su hija, por más que Él te ame mucho, y lo mucho que vos creas efectivamente que Él puede amarte, Él no cambia de parecer. Y si Él dijo, te quiero bendecir, pero por acá, no por acá, Dios va a esperar que vayas por acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cambia Dios. Dios no cambia, por eso es fiel, porque Él no cambia. Dios no es fiel porque, te concedió algo. Dios es fiel porque no cambia, Él permanece inmutable. Y si Dios dijo, te voy a bendecir siempre y cuando vayas por acá, ponele la firma que la bendición de Dios la vas a encontrar por acá, no por acá. ¿Sí? ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Decí conmigo, Dios no cambia, ni cambiará jamás. El que tiene que cambiar su mente, su corazón, soy yo. Sos vos, dijeron, sos vos tenés que cambiar. No, soy yo. Vos tenés que cambiar. Nunca le vas a lograr torcer el brazo a Dios. Nunca lo vas a conmover a Dios. A veces pensamos que nuestras lágrimas pueden conmover a Dios. Y Dios dice, a mí no me conmueven las lágrimas. Llorar, patalear. ¡Ay, Padre, te quiero! Y Dios mira y dice, no me conmueve. Porque lo que está queriendo hacer es torcerme el brazo para que yo cambie de parecer. Dios no cambia de parecer. Tengamos mucho cuidado con creer que Dios cambia. Dios no negocia su palabra. ¿Sí? Cada vez que nos pretendamos establecer en un lugar, en un pensamiento, en una posición contraria a la de Dios, Dios mismo se va a levantar en nuestra contra y nos va a mover a hacer lo que Él ya ha determinado. Cada vez que vos te plantes en un pensamiento, en un argumento, en un lugar, en una relación, en algo que a Dios no le agrada, Dios mismo se va a levantar en tu contra y te va a mover para que hagas lo que Él ha determinado que tenés que hacer.
Amén. Es duro, ¿no? Es duro. Vos imaginate que Jesús en un momento le tuvo que decir a Pedro. Pedro agarra, se levanta y le dice, no, Señor, no es necesario que vayas a la cruz. Si es necesario voy a morir con vos, pero no. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Pedro. Porque el pensamiento de Pedro estaba obstaculizando o tratando al menos de impedir que Jesús fuera a la cruz. Se había establecido en una posición contraria a los planes de Dios. Cada vez que vos y yo nos pretendamos establecer en una posición, en un pensamiento, en un argumento, en un criterio contrario a lo que Dios dice, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. ¿Sí? ¿Se entiende? Dios mismo se va a levantar y te va a mover a hacer lo que tengas que hacer. Por eso Dios habla. Por eso Dios nos habla. Y Dios nos dice, vayan por acá, los quiero bendecir. Vayan por acá, caminen en fidelidad, en obediencia. Caminen en santidad, en pureza. Caminen, avancen. Yo voy a estar con ustedes todos los días, pero no se aparten ni a diestra ni a siniestra. Entonces harán prosperar su camino y todo les saldrá bien. Amén. Pero Dios es claro cuando habla. Dios es claro. ¿Sí? Dios no desea que sus hijos le obedezcan por temor. Imagínate qué terrible es cuando alguien te obedece, un hijo te obedece por miedo. No, pues si no lo hago me va a reventar. Eso es terrible. Vos esperás que tu hijo o tu hija te obedezcan por amor. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios te va a mover. Si estás plantado en una posición contraria a lo que Dios te habló, Dios te va a mover. Te va a sacudir la estructura y te va a mover para que avances. Amén. Mirá lo que dice el versículo 1. Ahora sí, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Eso era antes de que ocurriera la confusión. Génesis 11:1. Antes de que ocurra la confusión, tenían un solo lenguaje, hablaban el mismo idioma y se podían entender. Hasta ahí estaba todo bien. Después vino la confusión que Dios mismo provocó. Ahora quiero decirte dos cosas respecto a las conversaciones. Porque para acordar tenemos que hablar. Es imposible llegar a un acuerdo sin diálogo, sin charla. ¿Sí? Ahora, lo primero que te quiero decir respecto a las conversaciones es que las conversaciones que vos tenés con quien sea crean realidades espirituales. Toda conversación que vos tenés con otra persona crea una realidad espiritual. Lo sepas o no, lo entiendas o no, lo veas o no, esto es una realidad. Cada charla que vos tenés con alguien está creando una realidad espiritual. ¿Sí? ¿Por qué se pudieron poner de acuerdo todos estos hombres? Porque charlaron. Y se pusieron de acuerdo que es un principio fundamental, espiritual, para atraer la presencia de Dios o para que te vaya mal. ¿Sí? Mirá lo que dice el versículo 3, ahí mismo. 3a, la primera parte dice, y se dijeron unos a otros ¿qué? Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Versículo 4, y dijeron ¿qué? Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos famosos. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Sus palabras los delatan, por si fuéramos esparcidos por toda la tierra. Pero se pusieron de acuerdo. Esta conversación, esta charla que tuvieron entre ellos, creó una realidad espiritual muy fuerte. Se pusieron de acuerdo para rebelarse contra Dios. No tenían idea, seguramente, con quién estaban tratando. Se empezó a gestar un grupo de personas que se rebelaron contra Dios. Todo empezó como una simple expresión en una charla y terminó como una enorme manifestación en contra de Dios y de sus planes. Ahora, ninguno de nosotros dice abiertamente me voy a rebelar contra Dios y voy a reunir a algunos para que me sigan. Pero ¿cuántas veces tenemos actitudes de rebeldía hacia Dios
Y para no sentirnos solos buscamos aliados. Porque el rebelde nunca trabaja solo, siempre busca aliados. Eva no se quedó sola, dijo no, si yo salgo del Edén, este se va conmigo. No voy a Eva, no, se va conmigo, perdieron el Edén. ¿Sí? Ahora, Jesús dijo en los evangelios, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por lo tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado en los aposentos se proclamará desde las azoteas. Cada vez que vos charlas con alguien, estás creando una realidad espiritual. Guarda lo que estás creando. Porque no es que el diablo mete la cola, el diablo mira afuera y dice, déjalo que estos se arruinen solos. No necesito meterte, porque estás creando una realidad espiritual. Ahora yo te pregunto, ¿qué estás creando? ¿Qué realidad espiritual estás creando en tu casa? En tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio. ¿Qué realidad espiritual estás creando en tu casa? ¿De bendición? Donde Dios encuentra lugar para desarrollar sus planes y propósitos, o de confusión. No sé si es tan bueno leer la Biblia. No, lo que pasa es que hoy no hace falta que la leamos todos los días. Estás creando un ambiente de confusión. Cuando tengas que decidir no vas a saber cómo. Vas a tener un conflicto. Amén. ¿Se va entendiendo? ¿Estoy siendo claro? Tenemos que tener cuidado. En segundo lugar, las conversaciones crean lazos. ¿Qué crean? Lazos. ¿Qué es un lazo? Básicamente es una atadura. Es una atadura. Un lazo es una atadura espiritual que no te deja ser libre. Proverbios 18:7. Vamos a buscarlo rapidito. Proverbios 18:7. Dice, ¿la boca de quién? Del necio. ¿Es qué? Quebrantamiento para el otro, para sí. ¿Y sus labios qué son? Lazos para su alma. Otra traducción dice, la boca del necio es su perdición, sus labios son para él una trampa mortal. Es decir, que muchas veces nosotros nos enlazamos, nos atamos a personas, a situaciones, a circunstancias, a relaciones, a lo que sea, por lo que hablamos. Y estamos creando una atadura. Y si esa atadura te bendice, si esa atadura no bendice, pero si esa atadura te bendice, será por un tiempo. Es muy probable que eso termine mal. Porque ni siquiera el matrimonio cristiano es una atadura. Es una unión por amor, no es una atadura. ¿Vos te quedas conmigo, Eso es una atadura. ¿Vieron que hay parejas que no se terminan de separar? Se llevan como David y Goliat. Pero están ahí unidos. Eso es una atadura. Hasta que no haya arrepentimiento, hasta que no haya una entrega completa, lo que va a haber es una atadura, no una unión basada en el amor. Va a haber conflicto permanente. ¿Sí? Entonces, cuando hablas, cuando decís cosas, estás creando lazos, ataduras. ¿Por qué? Porque vive hablando la persona, el necio, lo que no debe y trae quebrantamiento. Es decir, se produce un rompimiento interior que lo deja vacío, igual que la otra persona. Entonces queda atrapado por lo que habla. Por ejemplo, la semana pasada te hablé de los velos, ¿se acuerdan? Vos empezás declarando lo siguiente. Voy a poner un ejemplo. Vos venís y decís,
me parece que me voy a resfriar. ¿Sí? Y al lado tenés a alguien que te dice, te veo pálido. Sí, es probable que te estés por resfriar porque te veo, estás colorado en los cachetes. ¿Qué está haciendo él? Se está creando un lazo. Vos estás creando un ambiente, no de bendición, sino de confusión. Entonces, el otro está afirmando lo que vos estás declarando. No dice amén, pero está afirmando, sí, es verdad, te veo mal, te veo raro, te veo con chuchos de frío. Te veo mal, es verdad, sí, mira, viste como los nenes. Y entonces vos llegás a tu cama y ¿qué haces? No doy más, cama, una semana. Una gripe rabiosa. Te pusiste de acuerdo con alguien incorrecto, que tenía el mismo espíritu de confusión que tenías vos. ¿O no les pasó eso? Empezaste a hablar y a declarar, no, me parece que esto no va a funcionar. Y el otro te dijo, y es probable. Y sí, porque viste que, y ya crearon una realidad espiritual que va a traer un resultado de confusión y derrota. Estás creando una realidad espiritual, porque si vos quisieras cambiar el ambiente, ¿sabes qué decís? Me parece que me voy a resfriar. El otro no debiera decirte sí, es verdad. Tendría que agarrar y decir, no te vas a enfermar. Y es más, vos ni siquiera debieras declarar, me parece que me voy a resfriar. Me parece que me estoy sintiendo mal. ¿Por qué? Porque estás creando una realidad espiritual invisible a los ojos, pero perceptible desde lo espiritual. Entonces las personas que te escuchan afirman, porque ellos no disciernen muchas veces lo que es espiritual de lo que es natural. ¿Se entiende lo que digo? Nuestra palabra tiene que ser siempre lo que Jesús dijo. Si vos estás sintiendo, teniendo algún síntoma, no lo declares, Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Reclamo tu palabra, tu promesa. Y entonces, consumado es, hecho está. ¿Sí? Porque estás creando una realidad espiritual. No se trata de negar tontamente lo que nos está pasando, quiero que se entienda esto, porque no es sugestión, no estoy hablando de sugestión, no me va a doler como el chavo, no me va a doler, no se trata de eso, se trata de declarar que por encima de mi realidad natural hay una realidad espiritual, invisible a los ojos, pero que es real, porque Dios es real. Entonces yo declaro esa promesa, Señor, ¿vos estás conmigo? Señor, yo declaro tu palabra. La palabra de Dios dice que por su llaga, por tu llaga, yo he sido, ¿qué? He sido, no seré, he sido. Entonces, no habrá peste que toque mi morada, y yo declaro tu cobertura. Entonces vos te levantás, porque ¿qué pasa? Cuando vos empezás a declarar lo contrario, tu alma se va fortaleciendo y tu espíritu se debilita. Me parece que me duele la rodilla. Me parece que me duele la rodilla. Y la semana que viene... ¿Por qué? Porque vamos creando una realidad espiritual que nos aplasta. Y el diablo se toma de todo eso para oprimirte y para derrotarte. Vas al médico y el médico te dice que tiene tal cosa. Y muchas veces salimos mal del médico. ¿Por qué? Porque el médico me dijo. Y si el médico me dijo, algo sabe, porque para eso estudió. Y entonces te pones de acuerdo con lo que el médico dijo y dejas de lado lo que Dios ya dijo. Señor, bendigo al médico, lo respeto porque se preparó para eso y yo soy consciente de que si vos querés hacer un milagro, los podés usar a ellos también. Pero yo voy a declarar tu palabra. Yo me agarro de tu palabra. Y la próxima voy a ir al médico para darle testimonio de lo que ocurrió en mi vida. Amén. Pero hay que hacerlo. Después, si Dios no me quiere sanar, ya es un problema de Dios, Dios sabrá por qué lo hace. Pero yo me voy a agarrar a su palabra.
porque para eso es Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces debemos estar conscientes de esto. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nunca se impresiona por la enfermedad. Nosotros nos impresionamos por la enfermedad, en lugar de impresionarnos por Dios, de estar conscientes de Dios. Nos impresiona la enfermedad. Nos impresiona todo lo que pasa alrededor nuestro, en la realidad, pero nunca nos impresionamos y nos deslumbramos por Dios. ¡Mirá, Dios! No, nos impresiona, nos asusta lo que nos dicen. Otro ejemplo más. Si el dinero no te alcanza, ¿qué declarás vos? No me va a alcanzar. Oh, estamos a 15 hoy. 15. Falta medio mes y lo que falta para cobrar, no sé si vamos a llegar al mes que viene. Bueno, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya se está despidiendo el tipo. Nunca va a declarar, Señor, vos sos mi provisión, vos sos mi fuente de esperanza, en ti he puesto mi vida, Señor, ¿cómo me voy a creer derrotado? Y si aún me muriera, yo sé que vos podés resucitarme. No. Bueno, Señor, acá estamos, vos sabés. No me va a alcanzar. Y claro, siente que cada vez le alcanza menos el dinero, porque estás creando una realidad espiritual que tiene su influencia en el área natural. Yo les he dicho muchas veces, oren por el dinero, porque ese dinero no te lo dio tu patrón antes de que llegara a manos de tu patrón ni que llegara a tus manos, viene de Dios. Él es el dueño del oro y la plata. Entonces, cuando vos recibas tu sueldo, Señor, bendigo esto. Lo bendigo. Ahora, usalo bien. Usalo bien. No es que ahora ya está bendecido, lo gasto así. No. Administremos bien el dinero. ¿Sí? Amén. Eso es para que le cuenten a otra gente que hoy no vino, porque por ahí puede tener alguna dificultad. Es que todo está caro. Esa es otra de las declaraciones. Es que todo está caro. Vas a comprar hoy y comprar dos cosas. Vas mañana y te alcanza 1,5. Ahora, esa declaración de está todo caro, ¿es real, sí o no? Sí, es real, es la realidad en la que estamos. Pero es la realidad natural. Es la realidad natural, la que yo veo con mis ojos físicos. Ahora yo tengo que hablar la palabra que es sobrenatural, que está por encima de la manera natural de vivir. Si yo digo, está todo caro, no me va a alcanzar, parece la sirena de los bomberos ya, ¿viste? Entonces, ¿qué estás haciendo? Vas a tener menos, cada vez menos. Cada vez menos. Entonces vos tenés que declarar, Señor, esto es tuyo, vos me lo diste, y yo declaro que vos sos mi proveedor y que nada me faltará, me alcanzará y me sobrará, porque vos sos mi Señor y vos sos especialista en multiplicar desde la nada, si es necesario. Dios puede multiplicar algo desde la nada. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, dame dinero porque me quiero comprar una copa? Un ejemplo. Y Dios dice, aprendíamos el jueves, tú oyes la oración. ¿Se acuerdan? Tú oyes la oración. Pero además Dios oye para responder, cuando está alineado a lo que dice su palabra. Entonces, ¿qué sucede? Dios te da los recursos para que vos te compres esto. Y en el camino surgió otra tentación. Y si en lugar de comprarme la copa, me compro la silla, y vas y compras la silla. Tenés silla, pero vos estabas orando por esto. Y Dios te dio recursos para esto. Entonces la próxima vez que vos le pidas a Dios, Señor, dame recursos para comprar la copa, ¿sabes qué va a hacer Dios? Yo ya te lo di antes. Vos lo usaste para otra cosa. Entonces ahora te voy a bendecir, pero te voy a hacer el camino más largo. Vas a aprender. Porque Dios está interesado en formar gente de carácter, no gente caprichosa. Si vos me pedís algo, mantenete firme en eso. ¿Sí o no? Si vos me pedís que yo te bendiga en algún área, si le estás pidiendo a Dios en este tiempo que bendiga algún área de tu vida, mantenete firme en eso. Y cuando Dios te dé para que cumplas eso, no lo utilices en otra cosa. Es para eso. Porque después te va a faltar para esto otro. Entonces, es imposible vivir en este país ya. Esa es otra palabra que se escucha mucho.
Ahora terminás deprimido, desanimado, quejándote todo el tiempo y el dinero cada vez te rinde menos. Eso pasa cuando empezás a crear una realidad espiritual de confusión. ¿Sí? Dios va a tomar los recursos que tenés y que ahora has bendecido y los va a multiplicar, como lo hizo con los panes y los peces. Amén. Cada vez que agarres tu sueldo bendecido, Señor, yo bendigo esto. Cada vez que agarres dinero, Señor, lo bendigo. En un mundo en crisis, yo declaro, vos sos mi provisión. Pero no lo malgastes, por favor. No lo malgastes, porque cuando no tengas, te vas a acordar de lo que hiciste mal. Abundancia no significa mal gasto, no habilita el mal gasto. Tener mucho hoy no significa gastar y gastar y gastar. Significa, es un llamado a la buena administración. Amén. Volvamos con Babel. Quiero ir rapidito, así terminamos. 10 minutos más. Fíjense lo que dice el versículo 3. Dice: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Sabes por qué utilizaron esos materiales para construir la torre? Utilizaron los mismos materiales que utilizó Noé para construir el arca. Vieron que Dios le dijo, utiliza esto para que el agua no entre y no se filtre en el arca. Utilizar el asfalto en lugar de mezcla. ¿Para qué? Para que no entre el agua al arca. Entonces, ¿sabes por qué utilizaron los mismos elementos esta gente? Porque ellos dudaban de que Dios fuera a cumplir su promesa de que nunca más habría un diluvio. Entonces le pusieron a la torre el mismo material que tuvo el arca de Noé. Dudaban de que Dios fuera fiel en sus promesas. Ahora, ¿con qué materiales estás edificando vos tu vida? ¿Con los materiales que Dios te está pidiendo que pongas o estás edificando con los materiales que vos crees que debes edificar? Esta gente dudaba de que Dios fuera a cumplir con su promesa. Nunca más, dijo Dios, habrá diluvio en la tierra. Y por eso sale el arco iris. Y esta gente dijo, nosotros vamos a edificar por las dudas con el mismo material que usó Noé. No sea que Dios no cumpla su palabra y llueva y nosotros terminemos muriendo acá. ¿Qué materiales estás utilizando para edificar tu vida? ¿Los que Dios te ha dado? ¿O estás buscando tus propios materiales? O sea que ya no solamente era rebeldía lo que tenían, además era desobediencia. Nos vamos a establecer acá, no nos vamos a mover, nos vamos a quedar acá. Y era duda, no sea que Dios traiga un diluvio y terminemos ahogados todos. Como completito. ¿Cuántas veces hemos querido construir nuestra propia vida sin considerar lo que Dios dijo, lo que Dios piensa, lo que Dios desea? ¿Cuántas veces hemos intentado sacar de nuestra vida a Dios, planificarlo sin tenerlo en cuenta? ¿Cuántas veces comienza el año y no planificamos diciéndole, Señor, ¿qué querés hacer en mi vida este año? Ponemos ahí las metas, los proyectos que nosotros queremos alcanzar, pero nunca le preguntamos a Dios, Dios, ¿cuáles son tus planes para mi vida este año? Estamos como un Babel, queriendo construir nuestra propia torre. ¿Cuántas veces hemos edificado torres que Dios no nos mandó edificar? ¿Cuántas veces nos hemos asociado a personas rebeldes creyendo que sus objetivos eran loables y respetables? No vayas más a la iglesia. Ese es un rebelde. Tenés razón, no voy más a la iglesia. Te asociaste a una persona rebelde. Creaste una realidad de la que ahora sos parte. ¿Cuántas veces Dios tuvo que intervenir y traer confusión para que no llevemos a cabo aquello que pensábamos? Estoy seguro que a lo largo de tu vida hubo muchas cosas que no se dieron, ¿sí o no? En esas cosas que no se dieron, estoy convencidísimo de que fue Dios muchas veces el que se levantó en contra para que eso no se ejecutara, privándote a vos de males mayores o liberándote de males mayores. ¿Por qué? Porque estabas queriendo edificar tu propia Babel.
sin tener en cuenta lo que Dios había dicho. Te pusiste de acuerdo en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos. Se sentaron y dijeron, este año vamos a hacer tal cosa. Terminó el año y quizás no lo lograste. ¿Sabes por qué? Porque eso es papel, es no considerar lo que Dios está pidiendo. Entonces Dios dice, esos son tus planes, yo tengo otros. Y Dios se levanta y se opone, aún cuando te hubieses puesto de acuerdo. ¿Qué si te digo que fue Dios el que disolvió ese plan? ¿Qué si te digo que fue el Señor el que intervino para que las cosas no se te den? Y a veces nosotros nos pasamos días y semanas llorando por cosas que no funcionaron, que no se dieron, y a lo mejor fue Dios el que se levantó y dijo, no lo vas a lograr, no es por acá, es por acá. Negocios que no funcionaron, cosas, proyectos, metas, sueños que vos habías planificado sin tener en cuenta a Dios, y Dios dice, no es por acá, es por acá. Y vos insististe en ir por acá y Dios dice, yo me voy a levantar en tu contra. No porque te quiero complicar la vida, sino para que entiendas que esos son tus planes y nunca tus planes van a ser mejores que los míos. De ahora en más, cuando planifiquemos, lo que tenemos que hacer es, Señor, dame la capacidad de entender cuáles son tus planes. ¿Qué querés hacer con mi vida, con mi familia, con mi matrimonio, con mis hijos? Yo quiero guiarlos. Yo quiero ser guiado, Señor, conforme a tus planes y propósitos. Amén. Mirá lo que dice el versículo 5. Y descendió ¿quién? Jehová, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Los teólogos dicen que el que descendió puntualmente ahí fue Jesús. El mismo Jesús descendió. Es decir, que Dios desciende, Jesús desciende donde hay acuerdos. Jesús dijo, donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, ahí estaré en medio de ellos, ahí estaré. Ahora, el problema es que nos podemos poner de acuerdo para bendición o para castigo. Esta gente se puso de acuerdo para llevar a cabo una rebelión en contra de Dios. Y Dios se levantó, Dios descendió. Versículo 7. Dice, ahora pues, que descendamos, acá está hablando la Trinidad, descendamos porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en común acuerdo. Lo que el Padre habla, el Hijo lo lleva a cabo y el Espíritu Santo también. No trabajan aislados, es una Trinidad, son uno y hay un común acuerdo que llevan a cabo que les permite realizar sus planes y propósitos. Entonces, ¿qué sucede? Dice, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esa es la acción de la Trinidad. Hay poder que se libera cuando acordamos con algo o con alguien. Por eso es importante que cuando vayas a tomar una decisión, primero ponete de acuerdo con Dios. Señor, ¿qué querés que haga? Y después, en el caso de los matrimonios, pónganse de acuerdo. Yo quiero blanco, yo quiero gris. Ahí no hay acuerdo, ahí hay Babel. Hay confusión. Yo quiero violeta. No, yo quiero un fucsia tirando a morado, sin color uva. No, ponete de acuerdo. Porque el acuerdo atrae la presencia de Dios. Y si vos estás buscando bendición en lo que estás haciendo, ponete de acuerdo. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Ponerme de acuerdo con quien yo vaya a trabajar. No te pongas de acuerdo con lo incorrecto, con la gente que piensa mal. Ponete de acuerdo en el matrimonio, en la familia. Ponete primero de acuerdo con Dios. El acuerdo mueve la mano de Dios. Tenemos que ponernos de acuerdo con Él. Sus planes tienen que ser para nosotros una prioridad. Sus propósitos tienen que ser una prioridad. Entonces cuando yo me pongo de acuerdo, digo, Señor, heme aquí, acá estoy. ¿Qué querés que haga? Dios viene y te dice, haz esto. Amén, Señor, lo hago. Y ahí la gracia y el favor de Dios me acompaña, me respalda, me sostiene, me da más de lo que yo imagino. Y si eso me funciona a mí, puede funcionar también en mi casa. Vamos a ponernos de acuerdo con Dios. Vamos a orar, mi amor. ¿Qué vamos a orar? No sé qué tenemos que orar. ¿Qué tenemos que orar? Por ejemplo, la administración de la casa.
¿Sí o no? ¿O no? ¿O sí? Yo quiero comprarme esto. No, yo quiero esto. Yo quiero un vestido fucsia. No, yo quiero un pantalón así todo cortado. No, yo quiero esto. Y entonces entra un problema, confusión ahí. Y ella se va a orar por un lado y dice, Señor, tocalo a mi marido, que cambie de pensamiento. Y el otro está orando en la otra habitación y dice, que cambie de pensamiento ella. Y ya tiene un problema. Porque no hay acuerdo. ¿A quién escucha a Dios? ¿A ella o a él? A ninguno de los dos. Hasta que no se arrepientan y se pongan de acuerdo primero con él y después entre ellos, no va a haber respuesta a la oración. ¿Sí? Ahora, hay acuerdos que tenemos que revisar para que puedan llevarse a cabo, efectivamente. Amén. Cuando elijamos construir nuestra vida familiar o heredar el que sea con materiales incorrectos, con métodos incorrectos, con actitudes incorrectas, con personas incorrectas, tenemos que saber que Dios mismo va a intervenir, se va a levantar y va a desbaratar todos nuestros planes, proyectos, sueños y metas. Cada vez que elijamos un material incorrecto, cada vez que elijamos un método incorrecto, cada vez que elijamos una actitud incorrecta para llevar a cabo algo, alguna sociedad incorrecta, Dios se va a oponer a nuestros planes, proyectos, metas, etcétera, 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 por muy buenos que sean. Dios los va a desbaratar todo. Mirá lo que dice el versículo 9. Dice la última parte, y desde allí Dios los esparció sobre toda la faz de la tierra. Muchachos, aunque a ustedes no les guste, el que manda acá soy yo. Y lo que dije ayer se va a cumplir hoy y se va a cumplir mañana. Yo dije, van a llenar la tierra, van a fructificar, se van a multiplicar. Ustedes no lo quieren hacer, pero igualmente yo, como soy Dios, y mis planes no cambian, y lo que yo dije no cambia, se va a llevar a cabo igual. Amén. A pesar de nuestras torpezas, de nuestros errores, a pesar de que muchas veces tenemos una manera de pensar obstinada y terca, a pesar de nuestra testarudez, Dios una y otra vez va a insistir, cambiar la dirección, no es por acá, es por acá. Yo ya te lo dije, la palabra que Dios ha traído sobre tu vida es como Dios dice, no es como vos decís. No es como vos pensás, no es como vos crees, es como Dios dijo, así va a suceder. Amén. Los planes de Dios siempre se van a realizar, con vos o sin vos, pero se van a realizar. Todo lo que pretendamos realizar que no tenga que ver con el propósito de Dios para nuestra vida, Él lo va a derribar. Hoy quedan restos, en la actualidad quedan restos de lo que fue la Torre de Babel, en esa zona que te mencioné al comienzo, quedan restos de lo que alguna vez fue un intento de una construcción humana por querer llegar al cielo. No nos atrevamos a construir nuestra vida sin Dios, porque vamos a terminar mal. Si alguna vez lo intentamos, pidámosle perdón a Dios por haber abandonado sus planes, sus propósitos, y volvamos a estar en paz con Él. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.